No les veo las caras. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todas bien? Bien. Yo tengo una duda. Sí. La primera duda que tengo, en realidad es como para corroborar si lo entendí bien. El sistema de compresión por limitación es como que tiene una ganancia fija y el de rango dinámico es como que la ganancia es variable. Perfecto, sí, es exactamente así. Es exactamente así. Vamos a hacer una cosa, si a ustedes les parece. Yo me hice así un punteo de ir repasando algunas cosas y vamos a ir para ordenarnos, para que no sea tan, que por ahí no se nos escape nada. Vamos a ir por puntos, ¿les parece bien? Bueno, entonces, del primer punto, que son los objetivos de para qué vamos a poner un audífono, tenemos que saber, recuerden los objetivos que nosotros tenemos al colocar un audífono, es que logre una buena inteligibilidad, que tenga una estética que le esté acorde, ¿sí? ¿Y cuál era el otro? Mejorar los niveles de la comunicación o ayudar a la audición residual también. Exacto. Todos los objetivos son igualmente importantes. Porque si el paciente, por ejemplo, me dice, les digo porque esto de acá puede derivar una pregunta, ¿sí? Si el paciente me dice, yo quiero un audífono, no sé, ultra pequeño, pero el paciente no tiene una buena audición, o sea, tiene una audición muy grande, por ejemplo, los intracanales más chiquititos, son audífonos que tienen ganancia muy pequeña, ¿sí? Entonces, si tiene una hipoacusia muy grande, y yo logro la estética del paciente, pero no logro una buena audición, no sirvió, es decir, mi equipamiento no logró el objetivo, ¿se entiende? Entonces, fíjense que esa cosa tan tonta como decir, ¿cuáles son los objetivos de la adaptación? Que es una pregunta de introducción, como uno dice, no, esto no le doy importancia. Tiene importancia por eso, porque puede hacer que fracase mi equipamiento, ¿se entiende? De hecho, en la práctica se ve esto, que el paciente dice, bueno, pero yo quería un audífono, o al revés, yo quería un audífono, sí, yo escucho bien, pero no lo uso porque no me gusta, se me nota. Nada, fracasé, ¿se entiende? Por eso es una cosa parece muy tonta, o como de introducción, pero el objetivo de la adaptación tiene que estar cumplido en su totalidad. Si no, el paciente no lo va a usar al audífono. ¿Se entiende? Bueno. Después, tienen que saber, recuerden, quiénes son los pacientes que van a usar un audífono. Recuerden que hay criterios de adaptación. ¿En eso quedó alguna duda? Había criterios y contraindicaciones. La duda que se puede llegar a plantear en el consultorio, ustedes si se dedican a esto, sobre todo al comienzo, es qué pasa con las hipoacusias que tienen gap osteoideo. En las hipoacusias perceptivas, todas pueden usar audífonos, todas. Por chiquitita que sea, si hay una hipoacusia, puede usar audífonos, ¿sí? Recuerden el criterio de equipamiento. Pero cuando se plantea duda es con las que tienen gap. ¿Cuáles son? Las mixtas y las conductivas. Entonces, la pregunta que uno se hace, viene un paciente con una hipoacusia que tiene un gap, ¿se puede poner audífono? Yo calculo que, o sea, depende del punto de vista que vos lo quieras plantear, porque yo había entendido que sí, desde el punto de vista social, si a él le genera una molestia, se puede, pero desde el punto de vista audiométrico, si él no cumple con esos criterios del promedio de pérdida de 25 decibeles bilateral, desde el punto de vista audiométrico no, pero desde el punto de vista social sí. Bien. ¿Alguien más tiene algo para opinar? Todavía no tiene puntaje esto. Pero es pregunta de parcial, así que plantéenselo, por favor. ¿Qué pasa con las hipoacusias conductivas y las mixtas? ¿Está bien lo que dijo Julieta? No, Julieta. Lo que dijo Julieta está bien, pero hay una segunda pregunta sobre eso. ¿Qué pasa con el gap? ¿Puede ser que se equipe por vía ósea? Que sea Se eso. puede equipar por vía ósea, se puede equipar. ¿Cuáles son los? Hay un audífono, una especie de audífono que todo el mundo lo conoce por baja, por las siglas en inglés, que se puede equipar por vía ósea, pero es para
algunos casos especialmente. ¿Por qué? Porque llevan una cirugía, o también por vía ósea el que va por fuera, pero no es el equipamiento tradicional. Son dos casos los cuales se puede equipar por ósea. Uno es el caso de las hipoacusias conductivas, pero más que nada las hipoacusias conductivas que tienen o malformación o las hipoacusias conductivas que no se pueden equipar por vía aérea por algún motivo. Por ejemplo, supuraciones crónicas, todo el tiempo supura. Le pones un audífono, le estás poniendo un tapón. Es un corcho que le estás poniendo. Entonces, no, o sea, corcho me refiero a que no permite que ventile. Un oído que supura, no le puedes poner un molde o algo que le tape, ¿sí? Entonces, esos casos van a utilizar o se evalúa la posibilidad de utilizar un audífono por vía ósea, sea con la cirugía transcutánea o apoyadito aquí en mastoides que va con una vincha un poquito incómodo. Pero bueno, ponele. Y en las anacusias, cero audición, porque le lleva por vibración de cráneo, le lleva audición al otro. O sea que necesitamos que del otro lado haya una buena audición, ¿sí? O bien a la cóclea de ese lado, pero si estamos hablando del caso de la anacusia, de ese lado, o sea, cofosis total, se le lleva la audición al otro, ¿sí? Esos son los dos casos de la audición por vía ósea. ¿Está bien? Ahora, hay una pregunta anterior. ¿Quién decide el equipamiento por vía ósea en el caso de los bajas, por ejemplo? A ustedes les llega un paciente con un gap osteoaéreo, mixta o conductiva. Está bien lo que dijo Julieta. Yo me planteo si se va a servir un audífono y seguro que sí. Pero antes de eso, ¿qué tengo que hacer? Recuerden el criterio de equipamiento para un audífono. Lo que dijo Julieta está bien, o sea, tener una hipoacusia promedio de 25 decibeles, promedio, o puede tener conservados los graves, pero los agudos muy descendidos, que es el otro caso, ¿no es cierto? Tiene una hipoacusia equipable, pero hay un pero en la definición de Norden. Sentido común, chicas, sentido común. Le llega un paciente con una hipoacusia conductiva o mixta. ¿O lo va a determinar el otorrino o no? Claro, exactamente. Ese es el caso en el cual tenemos que tener una certificación del otorrino de que no tiene mejoría ni farmacológica ni quirúrgica. Ojo con eso, porque podemos tener un problema legal. ¿Está? ¿Por qué? Viene un paciente con una hipoacusia conductiva. Ahora que nosotros tenemos más independencia en esto, los fonoaudiólogos ahora podemos decidir. Ponemos un audífono, pasó el paciente por la vereda del consultorio y dice, quiero usar un audífono. Yo veo la audiometría, veo que tiene una hipoacusia, pero tiene un gap. Y yo no le puedo poner un audífono sin que previamente el otorrino me diga, mirá, no hay forma de que este paciente ni mejore con medicación ni mejore quirúrgicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos a un paciente un audífono y después mejora, o al revés, va un día un otorrino y dice, pero tenía una otitis, le da una medicación y se curó, nosotros le pusimos un audífono a un paciente que no le correspondía porque, recuerden la definición, por eso las definiciones cuando son importantes, que no tenga solución ni quirúrgica ni farmacológica. ¿Está? Cuidado con eso porque es un problema que puede originar un problema legal. ¿Está? O sea, te pueden demandar por mala praxis. ¿Está bien? Por eso es importante eso. O sea, siempre que haya un paciente con una gap osteoaéreo, o sea, conductiva o mixta, ¿se puede poner audífono? Sí, pero previa indicación de otorrino de que no hay otra solución, ¿sí? Es el único caso en el que nosotros sí o sí necesitamos el consentimiento o la autorización, entre comillas, si se quiere, o la vista, porque es feo suena fea autorización de un otorrino, ¿sí? Necesitamos que el otorrino nos diga, mirá, es más, le digo, yo con tantos años de experiencia, a 6 años jubilarme, pido por escrito la certificación de un otorrino cuando veo un gap osteoaéreo. Aunque yo esté segura de un paciente que hace 30 años que tiene otoesclerosis y que no se va a curar, es más, que va a avanzar,
pido la certificación del otorrino de que ese gap está, que es irreversible y que el otorrino decide que no lo va a operar y que nada, o sea que lo adjunto en la historia clínica y lo dejo ahí, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Bien. Las perceptivas sí, ningún problema. Perceptiva le ponemos audífonos, ningún problema porque es irreversible, ya sabemos, ya está, no hay vuelta atrás. Bien. En cuanto al otro paso, que es el de la evaluación, las pruebas más importantes para audífonos, recuerden que son audio y logo. Impedancia en el caso de que haya gap, ¿sí, no? Y Watson y Toland, ¿por qué? ¿Para qué sirve Watson y Para ver Toland? los umbrales de molestia. Molestia. Recuerden que cuando yo tengo que poner un sistema de limitación, que es el que preguntaban hace un rato, necesito saber cuál es el umbral de molestia, si no, no sé a dónde le voy a poner la intensidad de la limitación. ¿Se entiende? El programa no adivina dónde le empieza a molestar. Bien. ¿Yo le tengo que explicar algo al paciente acerca de la audiometría y la logo? Sí, los umbrales de máxima discriminación. Exactamente. Tengo que explicarle básicamente por qué. Tengo que explicarle por qué ese es el tope que él va a tener. Si el umbral de máxima discriminación me dio que su máxima discriminación es un 20%, con el audífono no voy a lograr un 50%. ¿Se entienden? Voy a llegar a un 20%. Ese es su límite. Si el paciente con su audífono, en la logo, logra el umbral de máxima discriminación un 100%, y yo le pruebo 3, 4, 20 audífonos y llega a un 80%, hay algo que está mal. O yo no le estoy buscando el audífono más adecuado para él, o no se lo estoy calibrando bien, o en la logo me dijo cualquier bolazo. Por algún motivo yo puse 100% y no llegaba nunca al 100%. ¿Se entiende? O sea, tiene que coincidir el rendimiento que yo voy a lograr con audífonos, tiene que coincidir con el umbral de máxima discriminación. ¿Está bien? Entonces, ¿yo le tengo que explicar esto al paciente? Sí, se lo tengo que explicar. Aunque el paciente haya usado audífonos, sí, se lo tengo que explicar. Porque yo no sé qué sabe de antes. Tiene que saber ahora, usted tiene esta audiometría y usted va a lograr esto con el audífono. Si el paciente está muy excitado y, ay, qué bueno, voy a escuchar al vecino que habla al lado a través de la pared, no, aflojemos un poquito, no es tan así. Si el paciente viene muy deprimido y no me sirve para nada, lo voy a tirar a la basura, vamos a ver, vamos a replantearlo. ¿Por qué viene? ¿Qué es lo que usted siente? Le hacemos ver la realidad, le hacemos escuchar las palabras, que vea cuál es su dificultad que realmente sienta. Es decir, vamos a hacer como una especie de balance en las expectativas que él tiene, ¿sí? Vamos a ser un poco más realista y diciéndole, esta es la posibilidad, ¿sí? Esto es lo que va a lograr. Siempre va a lograr beneficio con el audífono. Pero bueno, hay que observar hasta qué punto se puede beneficiar y cuál es el límite, ¿está bien? Bueno, respecto de las partes del audífono, después ahí hicimos como un paréntesis en el proceso y explicamos las partes del audífono. Era una cosa sumamente técnica. ¿Tenemos que saber las partes del audífono? Sí, porque si el audífono se rompe, y ustedes están trabajando para una empresa de audífonos, y el paciente le viene y le dice, yo siento, pongo la pila, hace pi, o sea que el audífono funciona, pero yo no escucho nada, es o el auricular o el micrófono, no es el circuito tal vez, porque si no, no haría ruido la pila. Entonces, ¿qué tenemos que saber del audífono? ¿Qué partes tiene? ¿Sí? Lo que es el procesador, lo que es el micrófono, lo que es el auricular, y qué función tiene cada uno de esos, ¿sí? El micrófono traduce energía acústica en energía eléctrica, ¿está bien? El procesador es el corazón, es donde hacemos toda la calibración, los ajustes, todo lo que... Y el auricular es el que procesa energía eléctrica en energía acústica, o sea, traduce lo que hizo toda la batería de proceso eléctrico que se hace eléctricamente, pero el paciente lo tiene que interpretar. Entonces, eléctrica, acústica, ¿está bien? Después, se alimenta por una pila, necesita esa amplificación de sonido, de energía, la logra gracias a algo, ¿sí? Si va a entregar algo, que es esa ganancia, si va a entregar algo más, tiene que tomar energía de algún lado, es como una comida. ¿Cuál es su comida? ¿Cuál es la energía extra que obtiene? A través de la pila, ¿está bien? Entonces, la pila es su alimentación, digamos, su batería. Bueno,
Eso es lo que tienen que saber de las partes de la pila. Yo les estoy haciendo una especie de resumen, por supuesto. Ustedes tienen que saberlo con términos técnicos. Bien. Después, tipos de audífonos. Tipos de audífonos tenemos que saber todos. Ventajas y desventajas. ¿Está bien? Pero básicamente tenemos que saber las grandes diferencias entre los intracanales y los retroauriculares. Recuerden que los intracanales son para pérdidas leves a moderadas. ¿Por qué no puedo poner un SIC en una hipoacusia profunda? Por ejemplo. ¿Qué les parece? El SIC era el más chiquitito, ¿sí? Porque tiene poca ganancia. Porque Bien, porque tiene poca puede causar ganancia. acople. Exactamente, por esos dos factores, perfectos, porque tiene poca ganancia y porque puede provocar acople. Estéticamente sí, bárbaro, estéticamente bárbaro, pero tenemos que buscarle la vuelta para que use un retro porque le va a acoplar, o sea, sistemáticamente va a acoplar, y no tiene la ganancia que tiene un audífono retroauricular. Ahora, retroauricular, ¿se puede colocar una hipoacusia leve o moderada? Tienen ideas. Los que van atrás de la oreja. ¿Se puede poner una hipoacusia leve o moderada? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Retroauriculares hay variantes, desde los más de ganancias muy pequeñitas a ganancias muy grandes. Por supuesto que hay que cambiar de modelo, porque cada modelo recuerden que tiene un límite, ¿sí? O sea, pero habrá que cambiar de modelo, pero se puede poner un retro, sí va. O sea, va otro modelo, por ahí otra. Dentro de la familia recuerdan que había modelos, ¿verdad? Bien. Dentro de cada familia tendremos que elegir un modelo que sea para potencias, con ganancias menores. Pero, porque si no le va a molestar, le va a acoplar, no lo vamos a poder calibrar. Pero sí puede usar un retro. Al revés, ya no tanto. O sea, los intras no van para cualquier tipo de pérdida. ¿Está claro eso? Bien. Intras. Hay una contraindicación importante para los intras. ¿Cuáles son? En realidad, En caso de supuración. en realidad es para todos, pero nos puede pasar que, por ejemplo, un paciente tenga un audífono y que tenga una supuración ocasional, por ejemplo, a veces supura y a veces no, entonces, y el otorrino le diga, no, mire, use audífono igual, su fonoaudióloga, audioprotesista, lo va a saber equipar y nos tira, solamente nos ponga que usa audífono, pum, nos tira. Nos parece perfecto porque nos da cierta, digamos, le da importancia al audioprotesista, ¿verdad? Bien, entonces ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si es un paciente que su oído a veces acopla y a veces no, no le puedo poner un intracanal, porque se va a tapar con la supuración. Entonces, es preferible ponerle un audífono retroauricular con posibilidades de o cambiarlo de oído o ponerle una ventilación abierta para que tenga más ventilación. ¿Sí? Pero el retroauricular me da la posibilidad de pasarlo también al otro oído. ¿Sí? Por eso un intracanal es totalmente contraindicado para, en realidad, ya les digo, cuando hay supuración no conviene que use el audífono. ¿Está bien? O sea, no conviene. Lo mismo que hay, si tengo un oído que ha tenido una cirugía y en el otro oído no, es preferible equipar el oído que no tuvo cirugía. Eso quedó claro, ¿verdad? Es decir, el oído más perceptivo posible. O sea, que tenga la perceptiva. Si es uno que ha sido ya operado, conductivo o mixto, siempre con autorización de otorrino. Si no, no se toca. ¿Está? Bien. Bueno, el baja ya sabíamos cuándo se usa el baja. ¿Quedó claro cuándo se usa el baja? Pregunta de examen. Porque el baja lo van a volver a ver en terapéutica biológica, pero tienen que saber, porque si no después Mariana che, pero no sabe nada. Mariana la van a tener ahora en el segundo cuatrimestre. No la tuvieron Mariana Gini, ¿no? No. Terapéutica. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, si tiene supuración, ¿no se recomienda audífono? ¿O se recomienda no se recomienda, pero si el otorrino nos manda a poner audífono, aunque tenga, se pone con ventilación abierta o retroauricular para cambiarlo de oído. ¿Sí? Bien. La idea es no tocar oídos ni con cirugía ni con supuración. Salvo expresa indicación médica.
que nos diga, tiene que usar audífono, o sea, listo, no hay otra. Y además tiene que usarlo porque socialmente, como decía Julieta, necesita escuchar. O sea, no hay más solución farmacológica, no hay cirugía y encima no escucha. Vamos a darle una solución. Pero hay que buscarle la vuelta, ¿sí? Por eso los bajas están buenos para estos casos. El baja es perfecto para el caso de supuración permanente, porque va acá, no toca nada, en el oído medio no toca nada. Va acá atrás, va en el hueso. El baja es una muy buena opción para esos casos. Bien. Vamos al tema de la calibración. Entonces. Bueno, antes de la calibración vamos a ver el tema moldes. El tema moldes tenemos que saber qué materiales se usan para cada caso y qué tipo de molde se usa para cada caso, ¿sí? Para cada caso me refiero a, divídanse en moderada, severa, leve, moderada, severa y profunda, ¿sí? Entonces, el material tiene que ser adecuado a la pérdida, porque cuanto más blando, más sello tiene, y podemos poner más potencia en el audífono sin que acople. ¿Tá? Entonces, para pérdidas leves y moderadas usamos en general un material rígido, y podemos usar un molde de tipo canal o skeleton, que casi no se usa, pero se puede llegar a utilizar skeleton, ¿sí? Para pérdidas severas ya tenemos que pensar en un material blando. Y para profundos algunos siliconado, que es bien blandito y se agarra como una sopapa. Entonces no se escapa el sonido, hay un buen sello, ¿sí? Estamos hablando de pérdidas promedio, ¿no? Severas, moderadas, bueno. Y para las pérdidas profundas, por ejemplo, se utiliza un molde Shell, que es el molde grandote, ese que se ocupa todo acá. Por eso, porque necesitamos mucho sello, ¿está bien? Cuanto más grande la pérdida, el material tiene que ser más blando y más sellado. Y menos ventilación. Recuerden el tema de la ventilación, pero ese es otro tema. ¿Sí? La ventilación, el molde. Pregunte. No, me quedé con el tema anterior, con el sistema Cross. Sí. Y la diferencia que hay con el sistema Baja. Bueno, el sistema Cross en realidad es se utiliza poquito, la verdad, muy poquito, te diré que menos que el Baja. Hace muchos años se utilizaba mucho más y eran con cable. O sea, un audífono llevaba por cable al otro lado. Ahora se utiliza con sistema Bluetooth. Se conecta un audífono con el otro. Se usa cuando vos tenés es parecido, está bien tu confusión, o sea, es lógico que la tengas, porque son los casos parecidos en cuanto a la anacusia. Claro. Los sistemas baja eran precisamente para el caso de que vos tenías una anacusia de un lado y un oído equipable del otro. Entonces, chicas, ¿para qué se utiliza eso? Para la sensación de equipamiento binaural. Ustedes recuerden que siempre tenemos que tender a la sensación binaural, porque ayuda a la localización, porque ayuda a que el paciente tenga la sensación de estereofonía, porque le da claridad a las palabras cuando hay ruido de fondo, o sea, ayuda a destacar la palabra sobre el ruido de fondo, la binauralidad, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tender a poner audífonos de ambos lados, ¿sí? Ahí equilibrarlo en lo posible, bueno. Ahora, si vos tenés un oído bueno, muy bueno de un lado, y del otro con una cofosis, una anacusia, no puedes hacer nada, no le puedes poner un audífono, porque está muerto. Entonces, ¿qué haces? El sistema de Cross, le colocas un audífono de este lado, que no le va a llegar el sonido acá, sino que va a ser el receptor, el micrófono, y el procesador está de este lado, pero el auricular lo transmite a este lado. ¿Se entiende? Entonces, el audífono, en realidad, realmente funciona audífono total de procesamiento, va a llevar la información al oído que escucha. ¿Sí? Para eso era el sistema Cross. Lo que pasa es que prácticamente no se usa. Originariamente los Cross se utilizaban más porque no existían los baja. Entonces llevaban la información de un lado al otro. Ya les digo, era con un cable, era complicado, pues se cortaban los cables, era un poquito de lío. Se usaban poco, igual, no es que se usaban mucho, pero bueno, se usaban. Pero es como que usan la información ósea para llevarlo a la vía aérea.
No, ¿O el no? cross no. El cross es Ah, aéreo. Es es aéreo. aéreo puro, puro. Ah, ok. O sea, lo que pasa es que lo hace por Bluetooth, Mm, ¿sí? O sea, la información que antes era con un cablecito, la lleva por Bluetooth al otro. Entonces, acá lo que hace es el micrófono, recibe el sonido de este lado. Por eso la sensación de estéreo del paciente en su cabecita es que el sonido llega de acá. Porque el que capta el sonido, micrófono, el que capta el sonido, viene de este lado. ¿Está? Pero Lo que capta la vibración entonces. por vibración no, en este caso Sí, por ¿no? aérea. Ah, por eso era aérea. La confusión con el baja es que el baja sí va por vibración, Mm, ¿sí? O sea, va por vibración y de cráneo al otro lado, porque va con un tornillo, va incrustado en el hueso, entonces vibra el cráneo y recibe del otro lado. En el sistema Cross no hay vibración de cráneo, es aéreo, es aéreo. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo le llega al otro oído? Por Bluetooth, como los celulares, ¿sí? O sea, es como una onda, digamos, de alguna manera, ¿sí? Antes era con un cable, ahora es por Bluetooth. Entonces, este lo que hace es procesa, en algunos casos procesa y en otros casos solamente transduce la energía que acá procesó, la transduce al auricular, ¿sí? Hace como una especie de estereofonía, pero ¿por qué? Solamente porque el micrófono está acá. El sonido que llega de este lado, llega con unos milisegundos de retraso al otro lado. Entonces, yo pongo un micrófono acá al paciente, de cierta manera está teniendo la sensación de estereofonía, porque la cabeza, que hace como de pantalla en el medio, ¿sí? No le está perturbando, porque lo recibe de este lado. ¿Se entiende? Sí, pero ¿en qué casos habría que recomendarlo? El ¿O cross, no se recomienda? ponele que ya no se recomienda, pero en el caso de una anacusia, y que por ejemplo, si yo tengo que elegir entre un baja y un cross, prefiero el cross. ¿Por qué? Porque no tengo cirugía. ¿Se entiende? Es decir, no implica cirugía. Lo que pasa es que eso es a criterio de cada fonoaudiólogo. Es criterio personal. Yo prefiero un cross porque, pero lo que pasa es que también tengo que pensar que va a tener dos audífonos puestos. Uno en el oído que tiene el receptor, digamos, el auricular, y otro en el que no tiene nada de audición. ¿Se entiende? En el baja hay uno solito, porque es el que lleva directo a cóclea acá o transmite la cóclea del otro lado. Pero el baja implica una cirugía. En el baja, no te, o sea, la cóclea estaría bien, o sea, por eso se transmite por... Una de las dos cócleas tiene que estar bien. Una de las dos tiene que estar bien. Porque, por ejemplo, vos tenés una malformación, que el otro caso del baja es cuando tenés una anacusia, nada, cofosis, nada, ni aérea ni ósea. Entonces lleva la información a la cóclea buena del otro lado, ¿sí? Que es lo mismo que el cross, en ese caso. La otra opción, que el cross ahí no sirve, es cuando tenés una malformación. O sea, no tenés nada. No tenés conducto, no tenés hueso, no tenés nada. Pero sí tenés cóclea de este lado. Entonces, le ponen acá el audífono, ¿sí? Para que estimule la cóclea de ese lado. Por eso son los dos casos que se utiliza el baja. Cuando vos tenés un impedimento, digamos, a nivel de oído medio y externo, de un lado, entonces, pero tenés una buena cóclea de este lado, lleva la información acá. Y cuando tenés cofosis total, ni aérea, ni ósea, digamos, nada, no tenés audición, lo lleva al otro lado, por vía ósea. El baja es o vía ósea, ¿sí? Sí, sí. Cuando hay un bebé chiquitito, no se hace el implante del audífono, sino que se pone una vincha. ¿Vieron? Que se pone una vinchita de elástica y se pone, pero la pastilla ósea acá, hasta que se logre poner un audífono implantado, osteointegrado o implantado. Eso igual lo van a ver mejor, el sistema baja lo van a ver mejor con Mariana porque ella lo trabaja con sus pacientes. Yo no tengo experiencia con pacientes con baja. En el caso mío, los poquititos que tengo así, le he puesto cross. Pero por eso les digo, es algo muy particular de cada fonoaudiólogo, elegir en el mismo caso cross o baja.
ella tiene buenas experiencias con baja, por eso se los dejo para que Mariana defienda su postura, que me parece excelente, además. Bueno, entonces, temas de ventilación abiertos. Entonces, vamos de vuelta. La ventilación en los moldes. ¿En qué caso, qué afecta la ventilación? O vamos a empezar por la pregunta original. ¿El molde afecta el rendimiento del audífono? ¿Afecta en algo el molde el rendimiento del audífono o no? ¿O no cambian nada? Sí, No le cambia afecta la pasión. Sí, eso, Sofía. en las frecuencias. En mucho afecta el molde. Uno dice, yo les digo esto a los pacientes, ¿eh? Uno piensa que es un pedacito de plástico el molde. Nada que ver. No saben cómo afecta el rendimiento, la sensación, la sonoridad final. Vos tenés un audífono excelente, con todos los chiches, te hace hasta la comida, pero el molde te tapó el conducto, se hizo pared, y el agujerito que sale el sonido hizo pared y no te sirvió para nada y el paciente no lo quiere usar. Te dice, esto es una porquería y te lo tira por la cabeza, no escucho nada. Y tiene razón, porque el molde está mal. Entonces, el molde afecta el rendimiento final del audífono. Afecta, y lo podemos modificar a esto, sí, lo podemos modificar cambiando la forma, la estructura, la ventilación, ¿sí? Se lo puede compensar electrónicamente, por eso el programa, cuando vamos a calibrar, nos avisa con un cartel grande y nos dice, esto está calibrado en función de un molde con esta ventilación, sobre todo la ventilación. Si uno desea ponerle otro tipo de molde u otra ventilación, hay que cambiar la calibración. Fíjense hasta qué punto, o sea, si hay que compensarlo electroacústicamente a eso. Si yo cambio lo que el programa tenía pensado, ¿sí? El programa me propone que ponga una ventilación de 0,8 y yo le pongo, porque me pareció mejor, una ventilación de 1 o de 2 milímetros, no tengo que cambiar la calibración. Fíjense hasta qué punto es importante, porque modifica, es increíble, chicas, porque estamos hablando de milímetros, de 0,8 milímetros a 1 o 2 milímetros. O sea, es muy pequeña la diferencia, ¿sí? Pero cambia, no, perdón, a 2 centímetros, 0,8 milímetros a 1 milímetro, 2 milímetros, a 2 centímetros. O sea, depende, sí, está bien, 2 centímetros, depende del diámetro, es como compromete el resultado final del audífono, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué afecta la ventilación? ¿En qué frecuencias afecta la ventilación? ¿En todas? No, en las graves. En los graves. Solamente afecta a los graves. Lo que pasa es que si yo tengo una pérdida, por ejemplo, conservado los graves, ¿sí? ¿Qué ayuda a la ventilación? A que los graves, ¿qué hagan? ¿Qué les pase a los graves? Pues está bien, lo que dice Julieta está perfecto, o sea, actúa sobre los graves. Pero ¿cómo actúa? Y Los reduce. disminuye o reduce, sí. Claro, hace que pasen sin amplificar. Entonces, yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuándo los voy a usar? Cuando tengo... ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Es un cuadrado. Sí. Sí, un Aquí poco voy a así. agarrar un fibrón mejor. ¿Eh? Sí, me pone así. Bueno, ¿ahí se ve? Más o menos, da la luz. Sí, un poco. Depende de la luz, sí. Ese es un cuadrado. Ahí Ahora está. sí. Sí, ahí está. ¿Sí? Si yo tengo una pérdida así, o sea, tengo una pérdida muy grande en agudos, yo tengo que poner ventilación. ¿Por qué? Porque el audífono va a ser muy potente. ¿Se entiende? Yo necesito un audífono para poder amplificar esto. ¿Está bien? Pero si yo pongo un audífono muy potente, los graves lo van a volver loco. Entonces, la ventilación actúa sobre las frecuencias graves. ¿Sí? Si yo tengo una pérdida leve, le puedo poner una ventilación abierta. Si yo tengo una pérdida moderada, en los graves,
estamos hablando. Le puedo poner una ventilación media. Si yo tengo una pérdida acá, una curva plana, entonces no le tengo que poner mucha ventilación, porque yo quiero que amplifique los graves también si yo tengo una curva acá abajo. ¿Se ve lo que estoy queriendo poner? Sí, como que la ventilación ayuda a que la ganancia no lo vuelva loco al paciente, básicamente. En los graves, exactamente, exactamente. Ayuda a que los graves no se amplifiquen tanto. Los deja pasar sin amplificar. ¿Se entiende? Entonces yo puedo poner un audífono más potente si lo necesito. Si necesito, puedo poner un audífono más potente, pero tengo que ventilarlo para que los graves no amplifiquen tan bien. Ahora, si yo tengo una pérdida severa o profunda plana, para todas las frecuencias igual, no necesito ventilar, porque yo quiero que escuche los graves. ¿Se entiende? Por eso la ventilación me ayuda a que los graves no se amplifiquen tanto. Estamos hablando de 250, 500, en esas frecuencias. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, chicas? Sí. Sí, o por ejemplo para la presbiacusia, que generalmente pierde las agudas. Claro, exactamente, exactamente. La mayoría de las perceptivas tienen este tipo de caída, ¿eh? Por eso casi todos van a llevar ventilación. Ahora, ventilación abierta. Ventajas de la ventilación abierta. Tienen que saberlas, todas las ventajas. Búsquenlas, se las aprenden de memoria. Porque son buenas y se usan mucho. Hay mucha gente que prácticamente usa ventilaciones abiertas con un terrible error. No es para todos los casos. Si yo tengo una pérdida severísima, profunda, y le pongo una ventilación abierta, va a ser un ruido espantoso. Va a ser pi el audífono. Porque la ventilación abierta implica que precisamente los sonidos vuelvan sobre el micrófono y acoplen. Entonces, fíjense los casos de ventilación abierta. ¿En qué casos va ventilación abierta? ¿Sí? Es cuando las graves están conservados. Sí. ¿No? Acoplan, y el audífono no es muy potente. Pues si es muy potente, va a acoplar. Les digo porque actualmente todo el mundo está enloquecido con las ventilaciones abiertas, todo el mundo pone ventilaciones abiertas y los pacientes vuelven porque hace ruido. ¡Pi, pi, pi, pi! Acopla precisamente porque el molde no tiene sello. Entonces, tiene muchas ventajas, la verdad es que tiene muchas ventajas, es más cómodo, es más natural, está buenísimo, pero la pérdida no puede ser muy profunda y los graves tienen que estar conservados, prácticamente conservados. Tienen que tener una pérdida muy, muy pequeña en los graves para colocar una ventilación abierta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al tema calibración. Bueno, ya elegimos molde, todo ya. ¿Cómo calibramos un audífono? Actualmente, digital, ya no hay más analógicos. Descartamos. A ver las generaciones de ustedes, chicas. ¿Qué generación vienen a ser ustedes? 99. La Pero generación de... ¿cómo se llama la generación de ustedes? ¿Miren que tienen nombre? No, millennial no sé. Genial, bien. Bueno. Genial. ¿Cómo se calibra un audífono? Todo tecnológico. Todo digital. Ya les dije, yo les nombré algunas cosas que antes hacíamos a mano, unos métodos espantosos, y ahora todo es apretar botoncitos, por suerte. Bien, ¿cómo calibro? ¿Cómo sé yo qué ganancia tengo que tener? Primero, ¿cómo veo la ganancia? Porque la ganancia es lo que nosotros vamos a lograr, ¿verdad? Con el audífono, ¿qué vamos a lograr? Vamos a buscar ganancia, o sea, algo que mejore. Se conecta el audífono al programa y con el Está bien. audiograma del paciente. Bien, pero antes de eso, Y en la ficha técnica. Vos empezás a trabajar en una casa de audífonos. Perfecto, te contrataron, vas a trabajar para una casa de audífonos. Y yo jefa tuya, te doy, mira, tenemos estos 4 audífonos. Fíjate, tomá,
Analízalo. ¿Dónde vas a mirar? ¿Qué vas a hacer? Con la ficha técnica. Con la ficha técnica, exacto. ¿Qué vas a buscar en la ficha técnica? Básicamente, datos rápidos, porque tenés 5 minutos y tenés el primer paciente. Ganancia Ganancia máxima. máxima. Ay, ¿cómo era el otro? Las frecuencias que abarca. Las frecuencias que abarca, que ellos les llamamos respuesta en frecuencia, pero está bien el concepto. Máxima salida. Bien, la máxima salida. Y los otros datos tecnológicos que son muy lindos y son un montón. Por ejemplo, si lo podés dividir en bandas, si lo podés dividir cuántos canales tiene. Después todos los otros chiches tecnológicos que son muy lindos y son fantásticos, ¿verdad? Pero básicamente en 5 minutos vas a tener el primer paciente y te fijas en la ganancia, por favor, ¿sí? Fíjate qué ganancia tiene cada uno para saber cuál es para pérdidas leves, moderadas, severas y profundas, ¿está bien? Bueno, para tener un conocimiento. Muy bien. Ahora, llegó tu paciente. Tenés que calibrarlo para después poder verificar y probárselo. Ahora sí, vamos a necesitar un software, una forma de programarlo, de calibrarlo, ¿sí? ¿Qué datos tienen que tener todos? Yo les enseñé el NOA, ¿verdad? Les presenté el NOA, que es un programa base que abarca distintas marcas. No es necesario tener el NOA, pero todos los demás programas copian, en cierta manera, en la base de datos que trae el NOA. ¿Cuáles son los datos imprescindibles que tiene que tener todo programa? Y ustedes, ¿por qué lo tienen que saber? Porque son los datos que ustedes tienen que cargar. ¿Cuáles son los datos imprescindibles que tienen que cargar? Los datos de la persona, el audiograma. Ahí le van a pedir fecha de nacimiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner un audífono a un niño que a una persona anciana, ¿sí? No es lo mismo, la adaptación va a ser diferente. Entonces, los datos básicos del paciente. ¿Qué más? El audiograma. Hay que saberlo, chicas, ¿eh? Anótenselo porque eso alguien me contó que lo toman. Datos básicos. Sí, usó audífonos antes. ¿Cómo? Sí, si ya usó audífonos antes, ¿no? Sí. Sí. Esto va entre los datos del paciente. Después el otro paso que va a seguir, ¿cuál va a ser? Que vos lo dijiste, Florencia, hace un ratito. Necesita el programa sí o sí saber qué. Cargar el umbral de audición que tiene. La audiometría. Tiene que cargar la audiometría, ¿sí? Si cargan la logo y todo eso, mejor, pero la audiometría tiene que estar, porque si no el programa no sabe para qué. Acuérdense que no tiene un enanito adentro. Son los datos que yo le cargue y son los datos que va a procesar. Es todo electroacústica, perdón, ¿sí? Entonces, los datos del paciente, la audiometría. Después, ¿qué vamos a hacer? Ya cargamos la audiometría. Después le dijimos la marca, el modelo, la marca, familia y el modelo. Perfecto. Ese paso se va a llamar adaptación. Generalmente se llama con ese nombre, adaptación, calibración, ajuste, pero gente le ponen adaptación. Ahí vamos a elegir, exacto. Familia, ¿qué más? La marca, la familia y el modelo. Exacto, marca, familia, modelo, ¿está bien? Y la presentación también. Creo que Julieta no tiene que rendir mañana, ¿o sí? ¿Hacemos rendir? Bueno, entonces, buscamos, tenemos que elegir una marca. Capaz que ustedes trabajan para una sola marca, puede ser que tenga representación exclusiva, pero ahora generalmente casi todas las casas de audífonos tienen como mínimo dos marcas. Una primera línea y una segunda. Bueno, listo. Cargamos marca. Elegimos la familia. ¿La familia qué implicaba? Era como un grupo tecnológico. Es como en los celulares. La línea, no sé, J no sé cuánto, la otra línea que tiene un grupo de tecnología similar, ¿sí? Y después buscamos la familia y buscamos la presentación. ¿Qué es la presentación? Si es retro, si es intra, si es SIC, ¿está bien? Esa es la presentación de ese audífono. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Ahora sí, hacemos los ajustes. ¿Cómo hace el programa el ajuste? ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo tiene que cargar? O sea, cargamos la audiometría. Pero hay algo que yo les dije, en base a esto, el programa calibra. Pueden buscar, pueden chusmear, yo voy a tomar un mate. Las que están mudas, pues también pueden participar.
al método prescriptivo. ¿Qué? Alguien está diciendo el método prescriptivo, pero no se le escucha. Bien ahí, la que sabe. A ver, que levante la mano. Que lo diga fuerte. Por el método prescriptivo, chicas. A veces los programas te dicen, directamente te dan una o dos opciones de método prescriptivo. A veces ni siquiera te pregunta, pero hay muchos programas que sí te preguntan. Los más comunes. Vos querías participar y no te anda bien el micrófono. Bueno, los métodos más que mayormente tienen los programas es el DSL y O, que es entrada, input y output, entrada-salida, y el NAL. Esos son los programas que la mayoría de los programas tienen, ¿sí? Y esto engancha con lo que preguntaba hoy Julieta del sistema de compresión, porque I/O quiere decir entrada-salida. ¿Esto qué significa? El sistema de compresión, recuerden que se creó para que el paciente no le fuera intolerable el sonido fuerte, por un lado, que esos eran los sistemas limitantes. ¿Por qué? Porque el paciente hace muchos años, inclusive cuando yo empecé a trabajar, o sea, unos cuantos años, el paciente cuando era muy fuerte el sonido de entrada, bajaba el volumen. ¿Y qué hacía el fonoaudiólogo? Con un destornillador en esa época le poníamos la salida máxima, un tope. Por ejemplo, a 100 decibeles. Esto era 100 decibeles SPL con una serie de cálculos y demás, ¿verdad? Bien, no importa. Ahora, el sistema limitador lo que hace es que cuando llega un sonido fuerte, lo corta el sonido, lo censura. El otro sistema, el AGC, achica la onda, ¿sí? Pero los sistemas que hay ahora, el de entrada y salida, ¿sí? O con sistemas que son como de Wide Dynamic Range Compression, que son los que, digamos, se adaptan de acuerdo al nivel de entrada, son la gran revolución que tuvieron los audífonos. ¿Por qué? Porque cuando el sonido es muy suave, y esto lo van a repetir a coro, cuando el sonido es suave, lo amplifica mucho, o sea, la ganancia es grande. Cuando el sonido es muy fuerte, la ganancia es muy pequeña, o sea, varía la ganancia en función del sonido de entrada. Eso fue una gran revolución en audífonos. ¿Se entiende? Porque antes si el sonido era fuerte lo cortaba o lo achicaba y punto. Pero los sonidos muy suaves, el paciente no los escuchaba bien. Entonces ahora la ganancia varía de acuerdo al sonido de entrada, o sea, el sonido que le llega al micrófono. Si el sonido es muy pequeño, vamos de vuelta, la ganancia Es alta. alta. Si el sonido es muy intenso, la ganancia Es baja. disminuye. Por eso la ganancia no es más fija como antes. Dentro de ciertos parámetros, por supuesto, porque si yo necesito un audífono muy potente, la ganancia va a variar, pero voy a tener que pasar a un modelo más potente, ¿se entiende? Pero dentro de eso, la ganancia va a modificarse por los sistemas de compresión. El sistema de compresión de ahora, actual que tienen los audífonos digitales, hacen que estén en función del sonido que les llega. ¿Sí? Es como si el señor de la entrada del boliche ya no tuviese un coso para decir, entran los que pasan por acá, y los que son bajitos se ponen tacos altos, y los que son altos se cortan las piernas. ¿Por qué no entran? Bueno, no, ahora ese sistema de tacos altos y tacos bajos se te lo da el señor de la entrada. O sea, te dice, toma, adaptate, ¿viste? Yo te traigo los zapatos, vos adaptate. ¿Se entiende? Es decir, los sistemas de ahora permiten que todos los sonidos entren y todos logren determinado nivel de audibilidad. ¿Se entiende? Había un cuadro muy sofisticado que yo sé que a ustedes les embole y lo deben haber pasado por encima, que era un cuadro comparativo entre, veía 4 cuadrados, sistema limitante y un sistema de adaptación. Yo sé que es complicado, no le voy a pedir, por supuesto, ese cuadro no tiene ni pie ni cabeza, pero esos 4 cuadros en realidad explicaban eso. Es decir, que los sistemas limitantes, los sonidos muy suaves no los escuchaban y los sonidos fuertes se los recortaban. Después pasaron a mejorar los sonidos fuertes, que no se los recortaran, sino que se achicaran. Y el cuarto paso, digamos, que fue la luz, fue que además los sonidos suaves la ganancia amplificara. ¿Sí?
¿Cómo se ve en la programación? O sea, cuando yo estoy frente al programa, ¿cómo veo eso? Lo veo de dos formas. Primero, por el método prescriptivo que ponga. El método prescriptivo va a tener en cuenta la entrada y la salida. Por el umbral de molestia que yo marqué. O sea, lo va a tener en cuenta como dato el umbral de molestia. Si yo no le pongo umbral de molestia, hace la suya. O sea, el programa calibra como le parece, en forma de que de estadística, bases de estadística, de lo que de la base de datos que tienen esos programas, definen lo que el paciente le va a molestar y lo que no. ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿yo lo puedo modificar a esos datos estadísticos? Sí. Esas banditas que yo tenía para calibrar y agregar 2 decibeles más, 2 decibeles menos, en la frecuencia, en la banda de frecuencia aguda, en la banda de frecuencia grave o en los agudos, en la salida en la entrada de los sonidos suaves, medios o fuertes. Eso es el sistema de compresión, aplica sobre eso. Entonces yo lo puedo modificar voluntario, yo audioprotesista, el paciente no, por supuesto, pero yo lo puedo modificar en base a lo que el paciente me dice. Entonces, frente al paciente, ¿sí? ¿Qué hace? Uno, fonoaudiólogo común y silvestre, carga la audiometría, si es posible, carga el umbral de molestia, elige o no, de acuerdo al método prescriptivo, a veces el programa te lo manda directamente, y calibramos. O sea, ¿qué quiere decir? Adaptación, clic, listo, ya está. Ahora, si el paciente vuelve después y me dice, me molestan los sonidos metálicos, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a poner en esas banditas que tengo para calibrar, me posiciono en la banda del que un sonido metálico es un agudo, entonces me posiciono en los agudos y voy bajando la ganancia o aumento la compresión, que es lo mismo, en las frecuencias agudas. ¿Se entiende? Bien, entonces, volvemos al procedimiento. Los pasos en la programación. Ya lo adaptamos. Agustina, recuperaste tu micrófono. Sí, me quedó una duda, Sí. porque en el cuestionario dice cómo se comportaría con lo mismo, o sea, el sonido de leve intensidad y de alta intensidad, pero con el sistema de compresión para limitación y el de rango dinámico. Bien. La diferencia, ¿cuál sería? Que el de limitación sería solamente para altas intensidades. Claro, El exactamente. de rango dinámico también funciona para sonidos de baja intensidad. Perfecto, exactamente. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Porque el de limitación solamente actúa sobre el sonido muy intenso cuando le molesta. O lo recorta o lo achica, pero solamente actúa sobre los sonidos intensos. En cambio, el de rango dinámico, precisamente, el rango es dinámico, es decir, se adapta al sonido de entrada. Bien. O sea, es elástico, dinámico, se adapta al sonido de entrada. Si el sonido es suave, también lo aumenta, y lo aumenta mucho más. La ganancia se estira. Sí. Perfecta la definición, sí. Listo. ¿Y eso estaría dentro de los no lineales? ¿Tanto el de limitación como el de rango dinámico? ¿O solamente rango dinámico sería no lineal? El no lineal, los no lineales tienen los de rango dinámico. Precisamente porque en realidad los AGC fueron como un paso intermedio. Fueron un paso intermedio, pero actuaban sobre los sonidos intensos nada más. Los AGC eran para audífonos no lineales, pero estaban destinados a los audífonos no lineales, de compresión no lineal, pero en realidad no funcionaban. Por eso en realidad los sistemas AGC se ponen más para audífonos lineales que para no lineales. Los no lineales tienen lo de rango dinámico. Bien, AGC serían los de limitación. ¿Cómo? AGC serían los de compresión para limitación. Claro, exactamente, sí, porque son parte de los compresores, porque en realidad la diferencia estaba entre el PC, que era el recorte de sonido cuando es intenso, se corta, la punta de la onda, digamos, la recortaba, y el AGC tenía como un sensor a la entrada del micrófono y la onda, en vez de recortarla, la achicaba. La comprimía. Lo que pasa es que, por eso, limitaba la salida. Lo que pasa es que ahora los de rango dinámico lo que hacen es tener en cuenta la entrada. O sea, no actúan como una especie de AGC, pero en función de la entrada.
no solamente cuando el sonido es intenso. Es lo que dijo Agustina recién. Bien. ¿Sí? Sí. Por eso en realidad los AGC los dejamos más agrupados como sistemas limitantes. ¿Por qué les digo los dejamos? Porque en los libros ningún texto dice eso. Es por una cuestión de sentido común, digamos. El AGC en realidad lo que hace es limitar la salida. Lo que pasa es que la hora tenemos bien claro que los de rango dinámico son para audífonos no lineales. Eso sí queda bien claro y bien, digamos, separado. Bien. Eso queda bastante claro. Bueno, entonces, dentro del proceso de adaptación de la calibración, una vez que lo adaptamos, lo calibramos, ahí recién ahí guardamos y salimos del programa, ¿sí? Después recuerdan bien los pasos, se los anotan y se los machetean. No, mentira. Se lo saben, se lo aprenden. Bueno, muy bien. Yo quiero que ustedes se imaginen que están con un paciente, chicas, porque no les puedo ofrecer ver un paciente, pero esto es lo que se hace, ¿está? Por eso voy siguiendo lo que uno hace con un paciente. Ya lo calibramos. Ya tenemos, ¿hay un único audífono que le vamos a poner? No. Si la casa proveedora nos da solamente 2 audífonos, estamos en el horno. Generalmente ustedes van a tener la posibilidad de ponerle por lo menos 3 audífonos a ese paciente, de probárselo, de ver cuál de esos 3 le va mejor, ¿sí? Es muy raro que haya un único audífono para ese paciente. Hay millones, pero nosotros ya hicimos una selección de, por ejemplo, 3. Muy bien. Entonces, el próximo paso va a ser verificar si lo que nosotros calibramos y previmos para ese paciente es lo que realmente va a funcionar. Entonces, el paso de verificación, ¿qué es? ¿Qué implica? Tener al paciente enfrente. Tener al paciente enfrente, nada menos que eso. Entonces, fijarle si la adaptación física es la adecuada, o sea, si el paciente le gusta, si está conforme, si le calza, si le hicimos el molde, si le calza bien, ¿sí? Si le hicimos un intracanal, si le calza bien. En realidad, este proceso a veces en la práctica se hace tan rápido que es como que pasa de uno al otro, muy rápido, a veces se hace en el mismo momento todo. Entonces no llegamos a hacer el molde ni nada. Pero bueno, sí o sí tiene que estar el paciente presente. No podemos hacerlo a distancia este paso, ¿sí? El paso de verificación. Los anteriores capaz que hasta me los llevé a mi casa, puse la computadora, me puse a analizar este audífono, el otro, lo programé, lo calibré, y el otro día llevé los audífonos para probárselo al paciente, ¿sí? Para ver cómo funciona. Bien, verificación teníamos subjetivas y objetivas, ¿sí? Bueno. La que más usamos es la de la inteligibilidad de palabras, ¿está bien? Pero también están las objetivas. Y hay uno de los métodos que por ahí también se usa, no mucho, pero se puede usar, que es el de ganancia funcional. ¿Se acuerdan qué es ganancia funcional? La diferencia obtenida con y sin audífono. Ganancia funcional, bien, pero ¿Te ¿qué? referís ¿Cómo era el método? al método? Sí, El está método bien. es una audiometría a campo libre. Eso. Con ¿Vas y a sin tener audífono. porcentajes? No, no se tienen porcentajes, tienen decibeles. Porque es una audiometría. Es una audiometría con y sin audífonos. Y el resultado lo tenés en decibeles, no en porcentaje, ¿está bien? Bueno, ese método a veces se pide, ¿eh? A veces se usa. Es un método bastante pedido, digamos. Sobre todo por los otorrinos y algunas obras sociales. Lo piden. Así que recuerden, ganancia funcional es la obtención de la, digamos, de la ganancia, pero en decibeles. El resultado se obtiene en decibeles y se hace la audiometría con y sin audífono. Generalmente con parlante, porque con inserción no lo puedes hacer, es como complicado. Bien. Bueno, después, ¿qué tenemos que saber del sistema de inteligibilidad? Todo, todo. Ese se lo tiene que saber de memoria, porque ese es el que más se usa en Argentina, ¿está bien? ¿Qué tiene que saber? Pasos, todo. Se pasan tantas listas como audífonos, vamos a verificar. A 1 metro de distancia sin lectura labial.
¿Dónde se anota? En la parte de arriba de la grilla, debajo de la D. Se utilizan listas diferentes, en ese caso, ¿sí? Después, paso que sigue, una lista menos que las que pasamos recién, pero con ruido de fondo, ¿sí? ¿A dónde se anota el resultado? El resultado se anota en porcentaje, siempre en porcentaje de palabras discriminadas, igual que la logo tiene que ser múltiplo de 4, porque igual que la logo, se utilizan las palabras de la logo, ¿sí? Bien. Y el resultado se pone en la parte de arriba, debajo de la D de discriminación, ¿sí? Después, vamos a la parte de abajo, que es donde se prueban los audífonos. Paso siguiente. Se prueban los audífonos, se verifican, la costumbre de decir se prueban, se verifican los audífonos, se pasan la misma lista, pero una sola vez, o sea, quiero decir, 2 veces, una sin audífono y una con audífono. Esa misma lista no la puedo pasar 3 veces. Cada lista se pasa máximo 2 veces, sin audífono y con audífono, ¿sí? Por eso se corre en la grilla, porque no tengo que usar la misma lista. Entonces, en la parte de abajo, ¿qué se pone? Se pone el modelo de audífono, la marca, modelo, etcétera, si es retroauricular intracanal, y por ahí el volumen, que actualmente es relativo porque los digitales no tienen potenciómetro, no se lo vea el potenciómetro. Bien. Se pone el resultado debajo de la D de discriminación, ¿y qué otra cosa se pone? A diferencia de la parte de arriba. La ganancia. La ganancia, exactamente, la ganancia. Bien, Agustina, sin cámara. ¿No? ¿Sí? ¿Era Agustina? No, no fui yo esta vez. Ah, bien. Bueno, no sé quién fue, no las veo, chicas. Estoy hablando con Valentina, para hoy. Ah, Valentina. Bueno, bien. Bueno, entonces, va la ganancia. La ganancia, ¿se pone en qué? ¿En decibeles? No, en porcentaje. En porcentaje. ¿Pero se saca un porcentaje real? No, se hace una resta, ¿no? Una resta. Se hace una resta. ¿Cuál es la resta que se hace? Lo de arriba y lo de abajo. Claro, con audífono y sin audífono. Por cada lista de palabras, ¿sí? Entonces, se pone en la cuadrilla que dice G abajo, en la parte de arriba, la G no se completa. Acuérdense que yo les decía que para mí tendría que estar sombreada la G en la parte de arriba, porque no, la ganancia no se obtiene sin audífono, es con audífono. Entonces, una resta, ¿sí? De que se obtiene, o sea, se consignan como si fuese un porcentaje, pero en realidad es una resta de 2 porcentajes. ¿De qué porcentaje? De lo obtenido con audífono menos sin audífono, para cada lista de palabras. ¿Está? Una vez que hice eso con los audífonos que yo voy a probar, el otro paso es ponerme a evaluar cuáles son de esos. Voy a descartar uno de los audífonos, ¿sí? De esos audífonos voy a elegir los que mayor ganancia tuvieron y los voy a probar con ruido de fondo, ¿sí? ¿Qué listas voy a tomar? Las que tomé con ruido de fondo. No puedo repetir 3 veces una misma lista. A lo sumo se repiten 2 veces la misma lista. ¿Por qué? Es la misma lista que es con audífono y sin audífono, ¿sí? No se repiten 3 veces la misma lista. Cuando voy a probar con ruido, tengo que usar las listas que utilicé con ruido, ¿sí? Por ejemplo, lista A1, bueno, la utilicé la A1 con ruido y la A2 con ruido. Cuando voy a probar los audífonos, o hay uno que descarté, ¿verdad? Voy a probar los otros, entonces, ¿qué hago? La misma lista, A1 prueba un audífono y con la A2 el otro audífono. Ahí están las 2 veces que tomo la misma lista. ¿Se entiende el proceso, chicas? Esto es importante porque es lo que se hace todos los días.
Por eso es importante, es el método más usado. En Argentina es el método más usado. En otros países no, se usa el de sistema analizador de la respuesta in situ. Pero en Argentina es este. ¿Sí? Bueno, es más, la planilla esa es obligatoria para algunas obras sociales. La mayoría de las obras sociales te lo piden en forma obligatoria, así que hay que saber hacerla. ¿Está bien? Bueno, ese es el método matriz, digamos, la madre. Al costadito, ¿qué se va a poner? Marca, modelo, oído, motivo, ¿sí? Y molde. Y en el molde vamos a poner material y ventilación. O sea, tipo de molde, material y ventilación. ¿Está bien? Si es un audífono retroauricular. Si es un intracanal, todo eso no se pone solamente si va a ventilación o no. ¿Está bien? Bueno, antes se ponía cómo se calibraba. Ahora no, porque ahora se hace por sistema. ¿Cómo va a ser? Imposible. Ahora ya no se pone más eso. Bueno, firma y sello para que no se invalide. Ahora, volvemos a la planilla. ¿Por qué hay tantos casilleros? Porque esos son los casos especiales. Especiales no tan especiales. Por ejemplo, si yo voy a poner 2 audífonos, hago todo el procedimiento con un oído, después todo el procedimiento con el otro oído, y después otra lista más para poner los 2 audífonos y ver cómo es el rendimiento con los 2 audífonos juntos. ¿Sí? Por eso hay tanta cantidad de posibilidades de listas. Segundo, si la primera lista me dio la discriminación muy alta, 80% para arriba, ¿sigo tomando listas? O sea, yo Sí, empiezo. pero a 3 metros. Sí. Exacto, entonces tomo una sola lista y si la primera lista ya me dio muy alta, no pierdo más tiempo. Entonces, bien la opción Agustina. Puedo tomarlo a 3 metros. ¿En qué caso va a ser de a 3 metros? Porque ¿qué estoy pensando yo? ¿Qué está pasando? Que ya en realidad con audiometría lo veo, pero lo hago a ustedes pensar. ¿Por qué discriminar tan alta? Y le está Porque por la es una audición el hipoxia otro muy día. leve. ¿Cómo? Hay no, dos Raúl, casos. para Porque es mí una hipoxia muy leve. sí, o le presta audición el otro. Bien, son los dos casos. O porque los dos oídos tienen hipoacusias pequeñas, por ejemplo, una leve o una moderada, pero no muy grande, no muy importante. Por ejemplo, los dos en 30, 40 decibeles, a 1 metro escucha perfecto. O sea, tiene una discriminación de un 80, 84, 92%, ¿sí? Entonces no puedo seguir tomando así. Lo alejo a 3 metros, ¿está bien? En ese caso es porque tengo una hipoacusia, por ejemplo, moderada. Ahora, en el caso que dice Julieta, yo tengo un oído muy bueno, y yo lo vi en la audiometría, en realidad no tengo que alejarlo a 3 metros. ¿Qué tengo que hacer? Paso al paso de abajo que es con el otro oído tapado. Eso, Ana. Bien, ahí se incorporó Ana. Enmascaro el otro. Entonces, guarda con esto. Anotamos por allí. Si yo tengo 2 oídos con hipoacusias leves o moderadas y tengo la primera lista con una discriminación muy alta, no sigo tomando. Lo que hago es alejarme. Tomo el resto del procedimiento, lo hago a 3 metros, ¿está bien? Ahora, si yo tengo un oído muy bueno y el otro no, la primera lista me va a dar muy alta, porque me va a estar respondiendo por el oído mejor. La segunda lista lo tomo enmascarando o tapando, cualquiera de las dos formas, le puedo poner pasta de molde o me lo llevo a la cabina, le pongo ruido en el oído mejor. Las siguientes listas las tomo enmascarando, ¿sí? Ahora, les pregunto, los audífonos que voy a probar, las listas de los audífonos, cuando estoy tomando con los audífonos, ¿los voy a hacer con el oído enmascarado o tapado con pasta o no? O sea, las 3 primeras listas de arriba, ¿sí? Las tomo en la cabina, por ejemplo, ¿no? Le pongo shh, ruido. Ahora después voy a la grilla, a la parte de abajo, y le voy a probar el audífono. ¿Cómo se los pruebo a los audífonos? No, yo no lo enmascararía porque si no él va a perder la binauralidad. No, se No sé. enmascara para ver si funciona bien el audífono. Creo. ¿El resto? Sí, no. ¿Qué opina?
Y sí, lo voy a enmascarar para que no preste audición, porque si no, no voy a saber si anda bien el audífono o si es el otro oído que le está dando audición. Anoten eso, que es una pregunta de examen, chicas. O sea, ya le estoy diciendo que esto es una pregunta de examen. El resto de la prueba la hago enmascarándolo. O sea, tengo que probar los audífonos con ruido o tapado el otro oído. Porque si no, siempre me va a responder más del 80% porque me está contestando con el oído mejor. Para saber si realmente los audífonos, cuál de todos los audífonos se escucha bien, tengo que anular el otro. Porque si no me va a estar contestando por el oído mejor. ¿Sí? Entonces, continúo. Lo que sí, cuando termino todo y ya tengo el audífono top para ese paciente, que ya lo probé con ruido de fondo, con todo, y todo el tiempo el oído mejor con el shh o con el tapón de pasta, ahí sí, cuando ya tengo elegido el audífono y le metí ruido y todo, y el audífono este está bárbaro para él, ahí puedo llegar a sacarle el ruido, sacarle la pasta y probar con su, ahora sí, Julieta, lo que vos decías, para ver la binauralidad. Porque ahora sí, ¿está? Pero la prueba en sí, la verificación de los audífonos, tengo que anular el oído mejor. Porque si no, está escuchando por el oído mejor. Y es lo que muchas casas de audífonos, donde no hay fonoaudiólogos, hacen para venderle un audífono. Le ponen un audífono en el oído peor y no tapan el otro y le dicen, qué bien que escucha, llévese, se está escuchando por el oído mejor. ¿Está bien? Pero los fonoaudiólogos matriculados no hacemos esto, porque podemos cometer mala praxis. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿cuándo se usa lectura labial? Porque hay una opción de uno de los cuadrilleritos de opción. Dos opciones. Cuando la obra social te lo pide, ejemplo IOMA, que tiene muchísimos afiliados. IOMA exige que se haga con lectura labial. Bien, lo hacemos con lectura labial. Pero ¿Por qué exige eso? ¿Cómo? ¿Por qué exige que se haga? La verdad es que no lo sé. No tiene mucho sentido Bueno, actualmente. sí. Antes sí, antes tenía sentido porque en las escuelas orales, las escuelas para hipoacúsicos era obligatoria la lectura labial. Ahora, como se ha incorporado mucho la lengua de señas, no tiene tanta fuerza la lectura labial. Entonces ya no sé, realmente nadie sabe por qué sigue exigiendo que se haga. No está mal, pero la verdad es que no tiene sentido. Bueno, a criterio del fonoaudiólogo hay una posibilidad de que se evalúe, o sea, hay alguna posibilidad que se evalúe con lectura labial, y es cuando el paciente no logra discriminación de ninguna manera con audífonos. O sea, le pusiste todos los audífonos que vos tenías, podías, y no logra nada de ganancia, o sea, horrible. Y bueno, la posibilidad es que tenga que aprender lectura labial, es una opción. Entonces, ahí sí tiene sentido. Si se ayuda y se apoya con lectura labial más audición, bueno, vamos a evaluar qué otras posibilidades hay, porque al fin y al cabo nosotros no dejamos de ser fonoaudiólogos, ¿sí? O sea, buscamos la comunicación del paciente, la mejor comunicación del paciente. Ese caso se utiliza la evaluación de lectura labial. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos un curso o no? Todo ese proceso anterior lo hicimos así. Recuerden que se hace todo sin lectura labial. O sea, me tapo. No acá, como la logo. Ahí. Que no me vea la boca. ¿Ah? Nada más. Pero bueno. Entonces, cuando vamos a hacer lo de la lectura labial, nos bajamos el papel y listo, ya está, seguimos. Le decimos, yo a veces le digo que me mire la boca y nada más. O sea, hago un gesto así como para que preste atención a la boca. Y eso es todo. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda de esto del procedimiento de inteligibilidad? Bueno, en cuanto a el sistema analizador de la respuesta in situ, eso es un sistema objetivo que en Argentina se usa, sí, las fonoaudiólogas que tienen ese equipo lo usan sobre todo en niños, porque es un método objetivo, ¿sí? En otros países se utiliza como método principal, o sea, usan ese y después le hacen preguntas de confort al paciente, o sea, no utilizan como nosotros listas de palabras fonéticamente balanceadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante de este procedimiento? ¿Para qué sirve? O sea, que es un método objetivo. También se lo conoce como REM, porque es la sigla en inglés.
Es el mismo equipo que utilizan los fabricantes o los distribuidores de audífonos. Lo que pasa es que el distribuidor de audífonos pone el audífono dentro de la cajita y pasa las frecuencias, y en el analizador in situ se lo ponen al paciente, al audífono. En vez de poner en la cajita, se lo ponen al paciente. Pero el software es el mismo. Entonces, es un método objetivo para calibración, para verificación, ¿sí?, de audífonos, o sea, no requiere la respuesta del paciente, y tiene, básicamente tiene las ventajas de que al no responder el paciente se puede hacer, por ejemplo, en niños o en pacientes que no pueden responder, que la respuesta no es clara, que no pueden que no se puede utilizar la lista de palabras por algún motivo, no pueden repetir, afásicos, lo que sea, ¿sí? Bien. Y tiene una gran ventaja, que es que se puede ver muy bien el efecto del molde. O sea, si yo lo que quiero es ver cómo modifica el molde la respuesta y tengo ese aparato, es fantástico. Porque precisamente, recuerden que lo que hace es evaluar la respuesta junto al micrófono, al tímpano, ¿sí?, con la variación del molde. O sea, con el molde y sin el molde, o con la introducción del audífono, si es un intracanal, o sin él, es la respuesta que da por la pérdida de inserción. Ustedes recuerdan que esto se fundamenta en que en el conducto hay una resonancia natural, es una ganancia, entre comillas, especial, natural, que Dios nos puso en el conducto. Bien, entonces, al colocar un molde o al colocar un audífono, esa ganancia natural o resonancia natural se pierde. Entonces, ¿qué hace este equipo? Hace un montón de cosas. Yo se los recontra resumí, chicas. Se los recontra resumí en 3 palabras. ¿Qué hace? Calcula la respuesta con el audífono puesto, encendido, colocado, que es el REAR, y la respuesta que tiene el tubito colocado sin el audífono, o sea, la resonancia natural. Entonces es una resta, ¿sí? Esa resta es la REIR, que es la ganancia, que se llama de inserción, pero en realidad, si ustedes lo tienen en cuenta, es la ganancia que hizo después de en realidad restar la pérdida de inserción por el molde. Pero no se enrosquen, o sea, quiero que entiendan el concepto, ¿sí? Es la respuesta del audífono prendido, encendido, menos la resonancia natural del conducto. ¿Por qué se resta? Porque se perdió eso. Se perdió esa posibilidad maravillosa que tenía el conducto, se perdió por el molde. Pero aún así, ¿tiene ganancia? Sí, claro que tiene ganancia, si no, ¿para qué le ponemos un audífono? ¿Se entiende? El concepto de reír, o sea, es una ganancia, claro, es la ganancia del audífono, pero luego de restar la resonancia natural del conducto, que ya no la tiene por culpa del molde. ¿Se entiende? Por eso, si yo quiero realmente analizar ¿cuánto pierde por el molde? ¿Cuánto se modifica por el molde? Bueno, este es el mejor método para eso. Porque con el otro, con el de la inteligibilidad, sí, lo puedo hacer, pero en base a algo muy subjetivo, de decirle palabras y le pongo otro molde y veo cómo escucha. Sí, bárbaro, pero es subjetivo. No me está diciendo realmente la modificación que tiene el molde, ¿se entiende? Esto lo preguntó Mariana Gini en terapéutica audiológica en el examen final ahora de que hubo ahora en junio. Porque yo estuve escuchando todas las mesas de exámenes que pude, tuve una pregunta que le preguntó sobre esto, sobre este sistema. ¿Sí? Que es importante, porque el molde modifica esto. O sea, modifica el resultado final. Y con este método es fantástico para eso, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que saber. Tenemos que saber a qué es igual el reír, ¿sí? Que es la diferencia entre rear y reúr. O sea, el audífono prendido y colocado, menos. ¿Y qué otra cosa tiene de importante este método? Que lo calcula en base al de 2 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Y esto porque mide lo mismo que el conducto que mide el del nene. O sea, a ver, no, vamos de vuelta. Sí, Es el mismo Sí, parámetro. pero no. Tiene como mucha importancia, por ejemplo, en los niños, tiene importancia este método. ¿Por qué? Porque el niño tiene un conducto más pequeño. Cuanto más pequeño el conducto, más presión
sonora le llega al audífono. Entonces, como los datos de los audífonos, ustedes recuerden, están hechos en 2 centímetros cúbicos porque es el analizador, entonces compara la presión o los datos, la ganancia que tiene que tener cuando el conducto es diferente. ¿Sí? O sea, al medir el conducto, la respuesta final en el conducto real de ese paciente y compararlo con los datos que el método prescriptivo decía, pero en función de qué, de lo que el audífono puede prestar. O sea, son datos tecnológicos, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace? Hace una conversión, de la calibración que necesita ese pacientito. Digo, hablo en pequeño porque es la duda que el audioprotesista siempre se plantea. ¿Le estoy equipando bien a un niño tan pequeño? ¿No le estoy metiendo mucha presión? Presión sonora, ¿no? O sea, ¿le puedo provocar un daño producido por ruido? ¿Se dan cuenta? Es serio esto. O sea, no le puedo poner cualquier audífono, cualquier potencia, cualquier cosa. Y a veces los datos que nosotros tenemos en la audiometría de un niño tan pequeño, por ahí no siempre son exactos. Le puedo hacer un potencial evocado por frecuencia, por evaluación de umbral, sí, bueno, pero, en fin, la responsabilidad, por supuesto, que siempre es mayor. Entonces, ¿qué datos pone este sistema? Ponemos los datos de el audífono obtenido con el analizador de 2 centímetros cúbicos, ¿sí? Que es la respuesta que el audífono puede prestar, y lo compara con la que realmente tiene con el audífono colocado en el conducto real, sin necesidad de la respuesta del paciente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, Mariana Gini, que atiende niños tan pequeños, yo no atiendo niños tan pequeños, a veces manda a una colega en Bahía Blanca, que tiene este equipo, cuando tiene dudas de que si realmente la respuesta del niño es esa. ¿Sí? Entonces, lo analiza con este analizador in situ, ¿sí? Manda al pacientito allá, le toma la cavidad, evalúa la potencia que necesita, la ganancia que necesita, lo convierte, lo pasa de 2 centímetros cúbicos a la necesidad de este pacientito, y listo, ya está tranquila, confiada de que esa realmente es la calibración que necesita ese niño con ese conducto, ¿se entiende? Por eso les digo, o sea, el sistema es bueno, y ustedes dicen, ¿y por qué todas las fonoaudiólogas no lo tienen? Porque es caro, chicas. Esa es parte de la realidad. El equipo es carísimo. Entonces, es parte de la realidad. Estaría buenísimo que todos tuviésemos ese equipo más el sistema de palabras, que son lo que las obras sociales, por eso las obras sociales en realidad no piden que vos lo hagas con eso, porque es un aparato muy costoso. Entonces, no tiene sentido exigir algo que la verdad es que la mayoría de los fonoaudiólogos no podemos acceder. ¿Se entiende? Pero es bueno, es muy bueno. Solito, no sé si en Argentina nos acostumbraríamos a usarlo, porque estamos acostumbrados a la cosa más subjetiva, a preguntarle al paciente cómo escucha, o sea, a medir esto más la subjetividad del paciente. Solo, no sé si nos adaptaríamos en Argentina, pero por ahí combinado ese sistema con ver los métodos subjetivos, está fantástico, ¿sí? Bueno, eso es lo que más tienen que saber de este sistema. Es lo que tienen que saber sí o sí de este sistema. Hay un montón de cosas para estudiar con este equipo y con lo que se puede hacer con ese equipo, y si alguna le gusta y le interesa, hay información en la web, y ahora con Mariana también pueden seguir preguntando, porque la materia en realidad, audioprótesis sería parte de terapéutica audiológica, es como un desglose, digamos, ¿no? Bueno. En cuanto a los dispositivos de ayuda, son dispositivos, digamos, de mejor calidad de vida al paciente. Ahí van a ver que hay un montón, pero básicamente lo que me interesa por ahí que ustedes sepan, porque les va a ayudar también para terapéutica audiológica, es el sistema FM. ¿Qué tienen que saber el sistema FM? Que tiene básicamente 3 elementos, que es el transmisor, que hace que el sonido acústico lo transforma en una frecuencia modulada, o sea, en una frecuencia que se puede enviar por aire a un receptor. Fíjense que ese equipo es el mismo que, por ejemplo, utilizan
los periodistas, qué sé yo, se me ocurre Susana Jiménez porque hace mil años que no miró la televisión, pero vieron que tienen como una cosita acá y una cajita enganchada acá atrás, tenían antes. Bueno, ese es un sistema FM. Entonces, tiene un emisor, ¿sí? Y un receptor. De otro lado tiene un receptor, ¿sí? Entonces, ella tiene un micrófono y la cajita que es el que codifica en frecuencia modulada. Lo envía por aire, precisamente, por una frecuencia que está modulada, lo envía a un receptor. ¿El receptor qué hace? Decodifica la información que le llega en esa frecuencia modulada y la transforma en energía acústica entendible para nosotros, ¿sí? Porque si no sería todo señal. ¿Se entiende? Va por aire la señal. Bueno, entonces todos los sistemas FM tienen que tener esos elementos. Un transmisor, ¿sí? El micrófono puede estar adosado o no, o puede estar separado del transmisor. Y el receptor, que está puesto en el paciente, o llamemos ¿cómo es? En la gente que está escuchando ese mensaje, en este caso nosotros, los televidentes, digamos, de alguna manera, ¿sí? Bien, entonces, sistema FM, ¿puede estar, sí o sí está en un audífono? No, no siempre, porque el sistema FM, fíjense que lo usa Susana Jiménez y nosotros no somos hipoacúsicos, ¿se entiende? Pero el audífono que utiliza un sistema FM puede tenerlo incorporado así, o puede tener anexado el decodificador o receptor, lo tiene que tener usado. Ahora, el emisor, llámese docente, la maestra, llámese quien sea, tiene que tener el transmisor. No es que anda decodificando señal de cualquier lado. Tiene que tener un aparato que emite y un aparato que decodifica. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chica, o es un concepto raro este? Lo que no entiendo, ¿Sí? ¿para qué es aplicable? O sea, se entiende, pero no sé bien para qué. ¿Para ¿Para qué qué sirve? caso? Bien. Les cuento un poco de historia. Los sistemas FM siempre se usaban antes en las escuelas de hipoacúsicos. Lo tenía la maestra, tenía el emisor, el micrófono y el aparato que emitía el sonido, y cada alumno sentadito en su banco con el FM receptor, ¿sí? Esto se dejó de usar en las escuelas de hipoacúsicos básicamente por costo, porque son muy caros, y actualmente se utilizan para, por ejemplo, para situaciones de aprendizaje en niños, hipoacúsicos incorporados en una clase. Entonces la maestra se pone el micrófono, el emisor lo puede tener, el transmisor, perdón, lo puede tener en el bolsillo o lo puede tener adosado arriba del escritorio, lo que sea, y el niño puede estar sentado atrás de todo. ¿Por qué? La distancia no afecta, no tiene reverberación, no le molestan los ruidos de los otros chicos adelante, ¿se entiende? O sea, es como que lo tiene a la maestra hablándole acá. Entonces, digo, esto es una situación. Siempre que haya distancia del emisor al receptor, que necesites por una cuestión de reverberación o por eco del ambiente, y además se utiliza no solo para hipoacúsicos, en realidad, se utiliza, por ejemplo, vos vas a un congreso donde el conferencista habla en un idioma que vos no manejás, te dan al entrar el aparatito, entonces ellos hablan, está la traductora, y vos lo recibís muy cómodamente con tus auriculares. En ese caso no tenemos un audífono, o sea, no tenemos un amplificador de sonido, ¿sí? En el caso del paciente que utiliza el audífono, tiene además la amplificación propia del audífono, ¿se entiende? Entonces, se utiliza para cuando tenés problemas de distancia del emisor al receptor, cuando tenés problemas de concentración, los chicos que tienen problemas de atención, la maestra es como que le está hablando directo, allí, ¿no? Digo, la maestra, cualquiera puede ser, pero bueno, básicamente es eso, cuando hay problemas de distancia emisor-receptor y hay ruidos en el medio. Bueno, y después, el último punto son las orientaciones. De validación no les voy a preguntar nada, porque en realidad la validación es un paso que se hace con test ya elaborados. Los más comunes son el APAP y el COSI, que está bueno, pero se utilizan más que nada para cuando quieran hacer estadísticas, cuando quieran hacer tesis, cosas así. Están buenas porque son como encuestas,
¿sí? La validación se hace después que el paciente está usando audífonos y es para ver el grado de beneficio, de inconvenientes que ha tenido. Ese es el último paso, en realidad, de la adaptación de audífonos. Pero no se los voy a preguntar porque la verdad es que no nos da ni el tiempo ni nada, porque es para estadística y estudio. Y en cuanto a las orientaciones, sí. Las orientaciones tienen que saber asesorar al paciente en cuanto a los cuidados, el cuidado en cuanto a el cambio de molde, cuándo se cambia, cuándo tiene que volver, de qué lo tiene que cuidar, o sea, qué lo afecta al audífono. El agua, la humedad, el calor excesivo, todos esos consejos que le van a dar al paciente, que no me detuve mucho porque son muy fáciles de entender, no se necesita ser muy científico para entenderlo, y muy técnico, pero lo tienen que saber, primero porque se los voy a preguntar, pero además tienen que saberlo porque les puede pasar que el abuelo de ustedes tenga un audífono, y ustedes le digan, che, pero no había que mojarlo, no había que ponerlo arriba del calefactor, o sea, no, estás haciendo algo mal, ¿está bien? Entonces son consejos prácticos, pero que ustedes tienen que saberlos, aunque hagan lenguaje y nunca jamás en su vida vean un paciente para audífonos, esto hace a la formación de ustedes, decirle, acá hay algo que está mal. ¿Qué pasa si el audífono hace pitido? Es lo más común. Lo calibro el audífono si el paciente dice, ay, es un ruido típico, Doctora, nosotros nos dicen doctora, me hace ruido el audífono, me hace pip, ¿no me lo calibra? No. Lo que primero tengo que hacer es fijarme si el molde está bien puesto, si está bien colocado, si no está tapado con cera, si no está quebrado el tubo de conexión. O sea, empiezo por lo que es molde y colocación, conducto auditivo externo, si no está tapado, si no es viejo, se ocluye bien, si sella bien el molde, si el conducto auditivo externo no está tapado. Y me fijo, último, en el audífono, a ver si... Estoy hablando del acople, del pi típico, de la retroalimentación, acople, pitido, como quieran llamarle. Y después me fijo si el volumen no es excesivo, porque por ahí lo está usando al volumen al máximo, entonces si lo bajo un poquito, sin querer lo tocó, lo puso muy fuerte, lo bajo un poquito. Si el paciente escucha bien y dejó de hacer pitido, listo, ya está. Ahora, ¿debería seguir haciéndolo? No, no debería. Siguiente paso es, si yo tuve que bajar el volumen, va a volver a su fonoaudióloga, si yo no soy, o va a volver a mi consulta, y ahí sí, puede revisar el conducto, si no tiene cera, que es lo más común, es que se forma un tapón de cera, y por eso retroalimenta, y si no, voy a ver si el molde está en condiciones. Porque ese acople es porque retroalimenta y el sonido, en vez de seguir el conducto auditivo externo, está volviendo sobre el micrófono. Entonces, lo primero que tengo que fijarme es en qué estado está el molde y el conducto auditivo externo. Último de todos los pasos, voy a pensar en una calibración. Pero antes de la calibración, tengo que hacerle ¿qué? ¿Qué tengo que hacer ante cualquier posibilidad de recalibrarlo? Audiometría. Audiometría. Fundamental. Mirar el conducto y hacer audiometría. No se puede calibrar un audífono si no se hace una audiometría actual. Actual quiero decir menos de 6 meses. Y si el paciente viene porque me dice, no, mira, no escucho bien, qué sé yo, le hago una audiometría. ¿Por qué? Porque el programa se basa en los datos audiométricos actualizados. El paciente me dice, sí, pero yo tengo una audiometría de hace 2 años. No sirve, porque eso es como escuchabas hace 2 años. Yo necesito saber cómo estás escuchando ahora. Es como un análisis de sangre, es como el de los anteojos. Si yo te voy a ajustar un audífono porque no escuchas bien y tengo una audiometría de hace 2 años, no me sirve. El programa no adivina. El programa es datos que yo lo cargué. Que después yo lo pueda modificar, sí, lo puedo modificar. Pero necesito una audiometría actualizada. Y si yo desconfío de la audiometría porque vino de otro lado, tal vez no desconfío de la fonoaudióloga. Por ahí el paciente ese día estaba deprimido, estaba resfriado, no tenía ganas de colaborar y la audiometría no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo, porque no tiene coherencia con lo que yo estoy viendo. Le hago la audiometría, aunque sea le tomo los tonos principales. Pero necesito saber cómo está. Antes de cualquier recalibración, tengo que seguir todos esos pasos. Mirar el conducto, mirar que no tenga cera,
mira en qué estado está el molde, y recién ahí, y por supuesto si tengo un estetoclips, escucho el audífono a ver si está funcionando bien, y recién ahí pienso en la posibilidad de una calibración, previa audiometría. ¿Sí? Bien. Y después los controles. Yo le digo al paciente que se vaya y no lo veo más. Necesitamos controles. En realidad, en eso depende de cada fonoaudióloga. Algunas fonoaudiólogas le dicen que vuelva al mes, que vuelva a los 3 meses, que vuelva a los 6, que vuelva al año. Depende de cada uno, de su modalidad de trabajo. Pero la verdad es que, como mínimo, nosotros necesitamos un control. Puede ser a los 3 meses, a los 4, puede ser que si el paciente es usuario de audífono, venga recién al año, también puede ser. Lo que va a tener que ver cuando viene es saber si el molde está en condiciones, si está escuchando bien, etcétera, pero además si el molde está en condiciones, ¿sí? Y al año riguroso, ahí sí, control anual. ¿Con qué? Audiometría, vemos el estado del molde, el estado del conducto, etcétera, etcétera, el estado del audífono en general, ¿está bien? Pero bueno, básicamente tenemos que ver el molde es lo que seguro se va a deteriorar. Entonces eso hay que controlar. ¿Sí? ¿Dudas, chicas? ¿Cómo nos No, damos cuenta que está deteriorado el molde? Ay, perdón, Flor. ¿Cómo nos damos cuenta que está deteriorado el molde? ¿Se ve gastado? ¿Cómo se ve? Sí, buena pregunta. El molde que va atrás de la oreja tiene el tubo de conexión que nosotros le llamamos espagueti porque parece un fideo. Bueno, eso tiene que estar flexible, totalmente flexible, o sea, tiene que poder doblar. Si empieza a ponerse rígido, hay que cambiarlo, ¿por qué? Porque tironea y se sale del audífono. Muchas veces el paciente dice, ay, el audífono no me anda, no me anda, no me anda, y en realidad es el tubito que se puso duro, ¡pum!, se le sale. Es una pavada. Bien. El molde, cuando el molde empieza a perder sello, y uno dice, ¿por qué pierde sello? Los moldes blandos y siliconados son más caros y se quiebran. Pero bueno, lamentablemente cuando la pérdida es severa o profunda hay que poner un molde de material blando por el acople. Pero se quiebran, por eso duran poco, no duran mucho tiempo. Entonces, lo que hay que revisar es que no esté quebrado. Y básicamente que no haga ruido, o sea que cuando levante el volumen no haga pi, acople, porque eso es que perdió sello. ¿Por qué puede perder sello? Porque se quiebre, porque se rompa o porque el cartílago, recuerden que toda la parte de afuera y de la primera parte del conducto auditivo externo es cartílago. Al tener un molde puesto, se estira, el cartílago se estira, se agranda, entonces pierde sello. Por eso el acople. No siempre es así, no en todos los pacientes es así, por eso viene a control y lo vemos. Y le preguntamos, ¿le hace ruido? Si el paciente te dice, me hace ruido, pero cuando pongo la mano acá, eso es normal. Es normal que haga ruido cuando pone la mano acá. ¿Por qué? Porque está acoplando el micrófono, porque pega contra el duro y vuelve el micrófono. Entonces está haciendo el efecto de retroalimentación natural. Ahora, la segunda pregunta es, baje sus brazos. ¿Sigue haciendo ruido? No, ahí no. Entonces está perfecto. ¿Sí? Vamos de vuelta. Si el paciente, vos le decís, ¿hace ruido el audífono? ¿Hace pi? Sí. Cuando me lo estoy poniendo, no pasa nada. Es normal. Porque hace este efecto. Se lo está poniendo, acopla. Ahora, la segunda cuestión es, baja sus brazos. ¿Sigue haciendo ruido? No, ahí ya no. Ah, dice, también otra cuestión, cuando me acerco a dar un beso, hace ruido. Lo mismo. Se acerca a saludar, pi. ¿Qué solución le damos? Salude del otro lado. No le queda claro. O sea, si no es audífono del otro lado, salude del otro lado, porque eso es normal. Sobre todo cuando el audífono es potente. Cuanto más potente es el audífono, más posibilidades de acople hay. Es más, los audífonos intracanales, a veces, aunque yo ponga la mano acá, no hace acople. Los chiquititos, los SIC, porque tienen una ganancia muy pequeña, entonces no acoplan tan fácil. Pero los otros, ni bien mueve la cabeza. La otra cuestión es que el paciente haya cambiado de peso, entonces la mandíbula hace que el conducto, al hacer más huesudo, el conducto se mueve. Cuando tomamos, eso me olvidé de decirles, cuando tomamos la impresión para hacer el molde, el paciente tiene que estarse calladito, inmóvil y no tragar.
como cuando hacemos la impedancia. No, tiene que masticar o lo que sea por toda la movilidad y todo lo que Exactamente. Es Sí. preferible que el paciente o hable, yo a veces lo hago a propósito, lo hago conversar. Le digo esto porque antes nos decían que el paciente tenía que estar quietito. Y después, con la experiencia, nosotros vemos que en realidad no, porque el paciente va a conversar durante el día. Entonces, a propósito, le hacemos abrir y cerrar la boca para que el conducto haga el movimiento que él va a tener y evitar el acople cuando él esté comiendo, porque si no está comiendo, ¡pum!, se le sale y empieza a hacer ruido, ¿sí? Entonces, el paciente no tiene que estar quietito, ni callado, ni nada. Tiene que hacer su vida normal. Y si no, le hacemos abrir y cerrar la boca, ¿sí? Y en uno de los videos decía que si era cantante tenía que tener la boca abierta mientras se hacía el molde. Exactamente, exactamente. No solo cuando es cantante, lo que pasa es que cuando es cantante, abre la boca. O sea, vos tenés que simular la situación que él tiene normalmente. Si usa anteojos, ¿hay que hacerle sacar los anteojos? No. No, si los usa permanente, no. Exactamente, si los usa en forma permanente, ¿por qué? Porque baja la oreja cuando tenemos anteojos. Entonces, si él los usa durante el día mucho tiempo, tiene que tener la posición que tienes mayormente el audífono, va a tener con el audífono puesto. Entonces, el molde tiene que tener la posición esa, ¿sí? De otra cosa creo que no recuerdo. Importante, la toma de impresión, eso es fundamental. Bueno, chicas, escuchen lo siguiente. Al igual que los finales, mañana ustedes van a estar 6:30, van a prender la cámara y el micrófono. No sé si vieron lo que dice la página, que lo puse. Van a hacer el examen por la computadora, pero tienen que tener micrófono y cámara encendida. Si no lo tienen en la computadora, tienen que tener un celular. Entonces, se conectan al Zoom por el aparato que los va a mirar, o sea, micrófono, cámara, lo que sea. Y abren la computadora para poder hacer el parcial, ¿tá? Son dos iconos diferentes. Uno es el Zoom, bien. 6:15 se abre el Zoom. Dan el presente, tomo asistencia y lo dejan prendido. 6:30 se habilita el examen, ¿sí? Son muchas preguntas y está calculado para 1 minuto por pregunta, así que pónganse la tipear? ¿Es para tipear o es para marcar? ¿Es para tipear? No. No, es múltiple choice para marcar. múltiple. Sí. Pueden tener algún lápiz o papel al costado, si quieren, pero la idea es que solamente marquen, ¿sí? Me estoy haciendo lío con audiometría, ¿no? Ustedes no necesitan ningún lápiz, papel, no necesitan escribir nada. Me hice lío con audiometría que tomo pasado mañana. Bueno, entonces, solamente usan es múltiple choice o verdadero o falso, nada más, 1 minuto por pregunta. Si se les llega a apagar la cámara o el micrófono, tienen un desaprobado, así que ojo con eso, ¿sí? Ese es un sistema que se implementó para finales y se implementa para parciales también. Por eso, si alguna tiene problemas, yo le decía que me mandaron un mensaje al celular, pero estoy sin celular, espero que mañana me lo restituyan, me mandan un mail entre hoy y mañana. Pero si se cae durante el examen, estamos fritas, o sea, no hay posibilidad, ¿está bien? La nota no está en el momento, porque tengo que sacarlo, no lo puse para que sea automático, sino que lo tengo que corregir y ver, ¿sí? Para aprobar tiene que tener el 50% de las preguntas correctas, para promocionar tiene que tener el 80% de las preguntas correctas, ¿sí? Para aprobar el 50, para promocionar 80, ¿sí? Bien. Si alguien tiene algún problema antes de empezar el examen, ¿sí? Tiene algún problema, les tomo oral. Mañana, pasado, el día del feriado, cuando ustedes quieran, ¿sí? Pero me tienen que avisar antes, ¿tá? No durante el examen se cae, nada. Es lo mismo, va recuperatorio, ¿sí? Esperemos que no, que ande todo bien, ¿sí? Pero bueno, creo que nada más. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo?
Creo que eran 40 preguntas y es calculado 1 minuto por pregunta. Así que es el tiempo de 1 minuto por pregunta. Sí, en esto pedí ayuda para poner. No estoy tan buena con tecnología. Pero bueno, básicamente eso. Cualquier problema me mandan por... yo les voy a avisar, si tengo habilitado el celular, me mandan por el celular. Igual ustedes agéndenme, porque yo espero tenerlo arreglado para mañana el celular. Pero bueno, me avisan. O sea, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Porque si es 1 segundo no pasa nada, pero si ya se cuelgan un ratito, ya está. O sea, está desaprobado, no hay mucha posibilidad, ¿sí? Por eso les digo, tengan un celular a mano por cualquier cosa, por el tema del Zoom y del micrófono, ¿sí? Bien. ¿Preguntas, chicas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Yo mañana no puedo abrir el correo porque voy a estar en el SEMA y no puedo porque por una cuestión de no sacar... Bueno, primero porque no tengo el celular, pero además no voy a poder responder ni siquiera correo. No tengo correo mañana, ¿sí? No puedo activar el correo en el SEMA, no se puede activar el correo. Así que no voy a poder ayudarlas con nada en ese sentido. A las 3 hay una tesis, si no me equivoco. ¿Mañana qué es? Ah, no, sí, parece que sí. De 3 a 3 y media voy a estar en el examen de tesis, pero después voy a tener un ratito más. Cualquier cosa, sí, me manda un WhatsApp, y si no respondo es porque no me devolvieron el celular, me mandan por correo. Si tienen alguna cuestión, algo para plantear, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos a las 6. Dale, Gracias. nos vemos mañana. Gracias. Profe, hasta luego. ¿lo puede mandar el link Intentar, de... porque la otra vez no sé por qué No, tuve que la que otra hacerlo vez en canal de YouTube. Sí, lo puse se en un subió, canal de lo que YouTube, tiene que pero hacer... tarda un montón para subirlo a YouTube. Yo estoy No, lo que tiene que hacer, se le guarda en el Drive, sí. en una carpetita que dice Meet o lo que sea, y ahí usted toca botón derecho y dice compartir y pone nuestros emails, o puede copiar el link en plataforma y nosotros entramos, y cuando entramos le va a pedir a usted que nos dé habilitación, por decirlo así, que es lo que pasó la otra vez con el otro link, que también nos pedía habilitación. La opción 1 es, esto se le guarda, pone botón derecho y dice compartir y pone nuestros emails, Sí. o si lo copia en plataforma le vamos a tener que pedir acceso a usted. Ahí estamos más complicadas, porque ahí ya... Bueno, hoy voy a Claro. estar... Dejo prendido el correo hasta las 12 y lo voy a tener prendido. Bueno, Sí, buenísimo. porque lo único que me... Opción. Voy a probar. No, Sí, pero me también mata el no tener celular. aparte. tiene que Estoy copiar recontra- todos nuestros correos, capaz es un poco más, no sé, que es más complicado que no. Y lo intento todo. Intento todo. Sí, de última nos llegará el Eufasta y bueno, que cada una entre a su Gmail, a Claro. su email de Eufasta y listo. Claro. Bueno, chicas, buenas noches. Gracias, profe. Hasta mañana. No, Gracias.